Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Santa Cruz, Río de Janeiro, Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban un saludo de mi esposa Erika y también los niños de un saludo de América, quien les ama también. En esta noche leemos en segunda de Timoteo capítulo 12, verso 1 al 8. Nesta noite leremos em 2 de Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 8. Y dice San Pablo: E diz São Paulo: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. E se alguém também milita como atleta, não é coroado, senão militar legitimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Deus abençoe nossas almas com y a nos sua permita palavra. entenderla. Permita-nos entender. Nuestro tema es O nosso tema é el buen soldado de o Jesucristo. bom soldado de Jesus Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se pela vontade. En un ejército, Em exército, todos quieren ser un buen soldado. querem ser um bom soldado. El buen soldado O bom soldado es condecorado, é condecorado, es reconocido é reconhecido y es colocado e é colocado en rangos más altos em níveis mais altos a través de su carrera militar. através da sua carreira militar. Y ahora aquí San Pablo nos habla E aqui agora São Paulo nos de ser fala un buen soldado de Jesucristo. de ser bom soldado de Jesus Cristo. Para ser un soldado, Para ser um soldado, uno tiene que pertenecer a un ejército. a pessoa tem que pertencer a um exército. Y si hay un ejército, E se há um exército, hay un general. há um general. Y si hay un ejército, E se há um exército, hay un gobierno. há um governo. Porque los gobiernos Porque os governos son los que tienen ejércitos. são os que têm exércitos. Las naciones son las que tienen ejércitos. As nações são as que têm exércitos. Y si hay una nación, E se há uma nação, hay un rey há um rei o un presidente ou um presidente. y la autoridad máxima E a autoridade máxima
en el ejército no exército, es el presidente é o presidente o rey. ou o rei. Él es el comandante en jefe Ele é o comandante em chefe de todo su ejército de todo o seu exército terrestre, terrestre, marino marinho y también del aire. e também do ar. El comandante en jefe O comandante em chefe es el presidente de la nación é o presidente da nação o rey de ese reino. ou o rei desse reino. Y ahora, E agora, si somos soldados, se somos soldados, queremos ser buenos soldados. queremos ser bons soldados Y tenemos que saber e temos que saber a qué ejército a que exército pertenecemos pertencemos y quién es e quem é nuestro jefe, o nosso chefe, nuestro general, o nosso general, nuestro comandante en jefe. o nosso comandante em chefe. Tiene que ser Tem que ser un rey, rei, el rey o rei de los cielos dos céus y de la tierra. e da terra. Y su ejército E o seu exército es su iglesia. é a sua igreja. A ese ejército A esse exército pertenecemos nosotros. nós pertencemos. Ahora Agora, tenemos que entender temos que entender que hay otro ejército contrario que há outro exército adversário y hay otro príncipe e há outro príncipe que está sobre ese otro ejército. que está sobre este outro exército. Se llama el príncipe de las tinieblas, Se chama príncipe das el príncipe de los aires, o príncipe dos ares. y su reino es E o seu reino el reino de las é o tinieblas. reino das trevas. A ese ejército A este exército no queremos pertenecer. nós não queremos pertencer. Pero cuando toda persona nace en la tierra, Mas quando toda pessoa nasce na terra, nace como parte de ese ejército. nasce como parte desse Por exército. eso se requiere Por isso é que se requer nacer de nuevo nascer de novo para entonces ser colocado ser colocado en el ejército de no Dios, exército que es la iglesia de que Jesucristo. é a igreja de Jesus Cristo. En Colosenses Em Colossenses, capítulo 1, no capítulo 1, verso 12 en adelante, do verso 12 dice San Pablo: diante, São Paulo diz: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. nos sacó del reino del maligno, del reino del diablo, Nos tirou do reino do maligno, do reino do y diabo, nos colocó e nos colocou en el reino de Dios, no reino de que es Deus, el reino de que é Jesucristo. o reino de Jesus Cristo. Esto sucede Isto sucede en la siguiente forma. da seguinte forma: Desde la caída del ser humano, desde a queda do ser humano, las personas que nacen en la tierra as pessoas que nascem na terra nacen en el reino de las tinieblas. nascem no reino das trevas. Por eso Por isso, aparecen aparecem en un reino em um reino de tinieblas de trevas y de sombra de muerte. e sombra de morte. Puede sentarse para que esté cómoda. Pode sentar-se para que esteja cômoda. Y al aparecer en un reino de tinieblas y sombra de muerte, E ao aparecer em um reino de trevas e sombra de morte, se encuentra encontra-se como parte de ese reino. como parte desse reino. Al pertenecer a ese reino, Ao pertencer a esse reino, está perteneciendo está pertencendo a la quinta dimensión. à quinta dimensão. La persona, A pessoa, al nacer en esta tierra, ao nascer nesta ha terra, obtenido un cuerpo mortal, porque teve um corpo mortal, corruptible corruptível y temporal, e temporário, y ha obtenido e obteve un espíritu del mundo, um espírito que es un espíritu que é um espírito de la quinta dimensión, quinta dimensão, de la dimensión a dimensão donde el diablo onde o diabo es el rey é o rei, y es el príncipe é o príncipe, y es el comandante e é o comandante de su ejército. de seu exército. Por lo tanto, Portanto, toda persona que nace en esta tierra toda pessoa que nasce nesta nace terra, en este reino de las tinieblas. nasce nesse reino das trevas. Pero así como Jesucristo Mas assim como Jesus libertó al pueblo hebreo, libertou o povo, porque aquel ángel del pacto porque o anjo do pacto que envió a Moisés a Egipto para libertar al pueblo hebreo libertara o povo de Deus, es nada menos que Jesucristo, nuestro Salvador, en su cuerpo teofánico. seu corpo teofánico. Y así como libertó al pueblo hebreo, E assim como libertou
de la esclavitud en Egipto, da escravidão do Egito, en donde el faraón onde o faraó tenía como esclavos al pueblo hebreo. tinha escravizado o povo hebreu, El faraón o faraó tenía un reino, tinha um reino, y en ese reino e nesse reino tenía esclavizados tinha escravizado a los hebreos. aos hebreus. Los hebreos Os hebreus son los descendientes de Abraham. são os descendentes de Abraão. Y por consiguiente, E por conseguinte, como pueblo terrenal, como povo terreno, son el pueblo de Dios. são o povo de Deus. Son el Israel terrenal. São o Israel terreno. Y el Israel terrenal E o Israel terreno tipifica tipifica al Israel celestial. ao Israel celestial. Todas las cosas Todas as coisas que Dios hará que Deus fará con el Israel celestial, com o Israel celestial las ha hecho as fez con el Israel terrenal. com o Israel Y ha reflejado en el Israel terrenal e refletiu no Israel las cosas as coisas que hará con el Israel celestial. o Israel celestial. La liberación del pueblo hebreo A liberação do povo hebreu de la esclavitud en Egipto da escravidão do Egito representa representa la esclavitud a escravidão de las almas de Dios das almas de en el reino del maligno, do reino, porque aquel faraón representa al diablo y el reino del faraón representa al reino del diablo, al reino de la quinta dimensión. do diabo da quinta Y ahora Jesucristo e agora Jesus lleva a cabo realiza una liberación, uma liberação, un éxodo um êxodo para el Israel celestial, para las almas de Dios que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. do cordeiro. Y con su muerte en la cruz del Calvario, Sua morte na cruz do Jesucristo, al tomar nuestros pecados, quitó de nosotros nuestros pecados Calvário, nossos pecados, y nos libertó. nos libertou. Y ahora, E agora, cuando Jesucristo murió quando Jesus Cristo morreu, y derramó su sangre, derramou seu sangue, con su sangre nos limpió de todo pecado. limpou de todo pecado. Luego fue sepultado, Foi sepultado pero Jesucristo en espíritu, en su cuerpo teofánico, cuerpo angelical, bajó al infierno, allá llevó nuestros pecados y los dejó allá. Se los dejó al originador del pecado, que es el diablo, y le quitó las llaves del infierno y de la muerte y resucitó. ressuscitou. Ahora Jesucristo les había predicado también a aquellos espíritus de las personas que vivieron en el tiempo de Noé y fueron desobedientes a Noé. No creyeron, por lo cual, cuando vino el diluvio, se los llevó a todos, los destruyó. Y después se encontraban en el infierno, en sus cuerpos espirituales, Espirituais, que es el espíritu de la persona, porque el espíritu de cada persona cada pessoa es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Si la persona no es un creyente en Cristo nacido de nuevo, tiene un cuerpo espiritual de la quinta dimensión, que es el que recibe cuando nace en esta tierra. Pero si ha nacido de nuevo, tiene un cuerpo espiritual teofánico de la sexta dimensión, del reino de Jesucristo. Y ahora, Jesucristo, cuando predicó allá, le predicó a aquellos espíritus que habían sido desobedientes en el tiempo de Noé. No para salvación les predicó, sino condenación. Y luego e a seguir, pasó al paraíso, paraíso, donde estaban Abraham, estavam Isaac, Jacob, los patriarcas, todos los profetas y Juan el Bautista, y los resucitó. os ressuscitou. El día de domingo de resurrección se levantaron con Cristo y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Y el mismo Jesús también apareció a sus discípulos. Y estuvo apareciendo a sus discípulos por unos 40 días. O sea, en 40 días apareció en diferentes ocasiones. No menos de 8 ocasiones apareció a sus discípulos. También aparecieron los santos del Antiguo Testamento a muchos de sus familiares, conforme a San Mateo, capítulo 27, 27, versos 51 al 53, donde dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. e eis que o véu do templo Verso 51. eis que Capítulo 27 de San Mateo.
E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Esto fue cuando Cristo murió Isto foi quando Cristo morreu. y cuando resucitó. E quando ressuscitou, Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Los santos del Antiguo Testamento Os santos do Antigo Testamento resucitaron con Cristo ressuscitaram y aparecieron a e muchos. apareceram a muitos. En la primera venida de Cristo y su obra de redención de la cruz del Calvario, A sua obra de redenção da cruz do surgió Calvário surgiu. la resurrección de Cristo y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Para la segunda venida de Cristo surgirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros que vivimos, y luego el rapto o arrebatamiento de todos ya transformados para ir a la cena de la boda del Cordero con Jesucristo, nuestro Salvador. Ese es el ejército Este é o exército. de Jesucristo. Ese es el ejército de Dios. Con Jesucristo, el comandante jefe, el rey de los cielos y de la tierra. Porque el rey es el jefe máximo, el comandante en jefe del ejército celestial. Ese ejército Esse exército aparece aparece en Apocalipsis capítulo 17, no 17, versos 14 en adelante, verso 14 em diante, en el enfrentamiento no confronto que hay que há del ejército de do Cristo exército de Cristo con el ejército del anticristo. com o exército do anticristo. Dice Diz, capítulo 17, verso 11 en adelante del Apocalipsis: capítulo 17, do verso 11 em diante do Apocalipse. la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. E a besta que era e já não é ela também o oitavo e é do 7 e vai à perdição. Y los 10 cuerdos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Este tem o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Pelearán contra el Cordero Estes combaterão contra o cordeiro. y el Cordero los vencerá. E o cordeiro, Porque Él es Rey, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ese es su ejército, los que están con Él. os que estão com ele, Y de esse ejército, e desse exército, cada uno de ustedes cada de vocês, y yo también somos buenos soldados. Hay que ser un buen soldado en ese ejército. Ese es el ejército celestial. é o exército celestial, Un ejército perfecto, o exército con un comandante jefe perfecto, Jesucristo nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el comandante jefe. comandante, Lo encontramos nuevamente, novamente, al comandante en jefe, con su ejército, en esta batalla, esta batalha, la misma batalla. mesma batalha. Apocalipsis capítulo 19, Capítulo 19, verso 11 en adelante. 12 em diante. Dice: entonces vi el cielo abierto, E viu o céu aberto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O sea que hay una batalla. Ou seja, que há uma batalha. Si juzga y pelea, hay una batalla. Porque há uma batalha. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Y este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es Jesucristo. E esse cavaleiro do Apocalipse capítulo 19 é Jesus Cristo. Y tiene un nombre que ninguno entiende. E tem um nome que ninguém, Pero el nombre Jesús, mas o nome Jesus, todo el mundo lo entiende. todo mundo entende. Significa Salvador, Redentor. Redentor. ¿Por qué tiene un nombre que ninguno entiende? Porque tem um nome que ninguém Porque es entende. un nombre nuevo, Porque é um nome que lo recibió cuando ascendió victorioso al cielo. vitorioso ao céu.
El mismo Jesucristo dice que Él tiene un nombre nuevo. Apocalipsis, capítulo 3, verso 12. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Tiene un nombre nuevo o no tiene un nombre nuevo? Tiene un nombre nuevo. Lo dice el mismo Jesucristo. Por eso, en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, dice, al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esa piedrecita blanca es Cristo en su segunda venida. Él es la piedra del ángulo, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra que vio el rey Nabucodonosor y le interpretó el profeta Daniel, la cual vino en el tiempo final, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, de la estatua que vio Nabucodonosor, que representa el reino de los gentiles en su etapa final, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, la etapa del reino del anticristo. En esa etapa es que viene Cristo en su segunda venida, como la piedrecita blanca, la piedra cortada de manos, y viene con un nombre nuevo que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Habrá un hombre aquí en la tierra que recibirá a Cristo en su segunda venida. Recibirá esa piedrecita blanca, a Cristo en su segunda venida. Y ese será el que entenderá ese nombre nuevo del Señor Jesucristo. Nadie lo entiende sino aquel que lo recibe. Y aquel que lo recibe le será escrito sobre él ese nombre nuevo del Señor Jesucristo, y nombre de la ciudad de nuestro Dios, y nombre de nuestro Dios. Es el mismo nombre, el nombre eterno de Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver que ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 viene con un nombre que nadie entiende, nadie sabe, nadie conoce el misterio del nombre, pero es el Verbo que era con Dios y era Dios, viniendo en el día postrero. Sigue diciendo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La venida del Verbo de Dios, 2000 años atrás, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo conocimos por el nombre de Jesús, que significa Salvador, Redentor. Para este tiempo regresa el Verbo, el ángel del pacto, Cristo, y viene con un nombre que nadie entiende, un nombre nuevo, pero es el Verbo de Dios, el Verbo hecho carne. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el nombre de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, para sentarse en el trono de David como Rey de Reyes y Señor de Señores, y reinar por el milenio y por toda la eternidad. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. E viu anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes.
Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Y la bestia fue apresada, y con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Y termina esta guerra, E nesta guerra, esta batalla, con la gran victoria de Jesucristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es el comandante en jefe de ese poderoso ejército. Ese poderoso ejército es la iglesia del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y de ese ejército E desse exército es que nosotros somos buenos soldados de Jesucristo. Somos buenos soldados de Jesucristo. soldados de Jesus Cristo. Y ahora E agora podemos ver podemos ver cuál es ese ejército qual é esse exército al cual ao qual nosotros servimos. nós servimos. Somos Somos partes partes del ejército do exército de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Ese ejército es la iglesia de Jesucristo, compuesta por los nacidos de nuevo. Pelos nascidos de novo. Y ahora, E agora, Cristo, el ángel del pacto, Cristo, anjo do Pai, en Espíritu Santo, está comandando su iglesia, su ejército, seu exército, de edad en edad. que era em era, Y ha estado obteniendo esteve obtendo la victoria a vitória en cada batalla que ha tenido que teve en cada edad. em cada era. Pero para este tiempo final, Mas nesse tempo final, será será la gran victoria en el amor divino la que obtendremos, porque será la gran batalla grande batalha. antes de ser el pueblo de Dios O povo de Deus transformado. ser transformado. El enemigo vendrá como un río, Será como um rio. pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Isaías capítulo 59, versos 17 al 21. 17 ao 21. Ahora podemos ver Agora podemos ver que el comandante en jefe o comandante es Jesucristo, é Jesus Cristo. el mismo ángel del pacto O mesmo anjo do pacto que le apareció a Josué apareceu a Josué con la espada en su mano com a espada em sua mão. en el capítulo 5 No capítulo 5 de Josué, de Josué, verso 13 en adelante. verso 13 em diante. Y Josué, E Josué, siendo un soldado valiente sendo soldado y valente siendo el general e sendo general de ese ejército de Dios, desse exército del pueblo do hebreo, povo hebreu, se enfrentó se enfrentou a este varón a este varão con la espada com a espada en su mano em sua mão e iba a pelear con él. e ia lutar com Miren aquí el caso, Vejam aqui o caso. capítulo 5, verso 13 al 15 O verso de Josué. 15 de Josué. Esto sucedió Isso ya dentro de la tierra está prometida, dentro da terra prometida, en los llanos de Jericó. nos planaltos de Jericó. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Él respondió: E ele disse: no, Não, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. mas vem agora como príncipe do exército de Jeová. Ahí tenemos al príncipe del ejército de Jehová. Aí temos o príncipe do exército de Jeová. Era Jesucristo Era Jesus Cristo. en Espíritu Santo. Em espírito. Era Jesucristo en su cuerpo angelical. Jesucristo en su cuerpo Seu teofánico. corpo teofânico.
Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Podemos ver Podemos ver que el príncipe que o príncipe de los ejércitos de Jehová dos exércitos de Jeová estaba de parte del pueblo hebreo. esteve do lado Era el que estaba dirigiendo o que esteve dirigindo ese ejército del pueblo hebreo esse exército do povo hebreu y un ejército espiritual e exército invisible invisível de ángeles de de Dios. anjos de Deus. Por eso, Por isso, el pueblo o hebreo povo hebreu obtenía la victoria obtinha a vitória siempre que se dejaba guiar sempre que se deixava por el guiar príncipe de los ejércitos celestiales, de los ejércitos de Jehová. dos exércitos de Jeová Y las órdenes e as ordens del príncipe del ejército de Jehová do exército eran comunicadas eram a comunicadas Josué, así como las comunicaba anteriormente a Moisés. as comunicava anteriormente a Moisés. Y ahora, E agora, ese mismo príncipe, esse mesmo príncipe, que es Jesucristo, que é Jesus Cristo, vino a la tierra veio à terra en carne humana para llevar a cabo la obra de a redención obra da redenção y libertar e libertar a todos los escogidos de Dios, todos os escolhidos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. da vida do Cordeiro. Y Jesucristo, E Jesus Cristo, en medio de su iglesia, em sua igreja, en el Espíritu Santo, es el comandante en jefe é o comandante em chefe de su iglesia. de sua igreja. De etapa en etapa, De etapa em etapa, ha enviado enviou un instrumento que es un ángel mensajero, um anjo mensageiro, al cual le ha comunicado sus órdenes ao qual comunicou y al cual ha usado de etapa en etapa para llevar a cabo la obra, la batalla correspondiente a cada edad y libertar a los escogidos de Dios del reino de las tinieblas y colocarlos en el reino de Dios. Y así e assim también se ha ido agrandando foi se querer el ejército de Dios, el ejército de Jesucristo, que es su iglesia. é a sua igreja. Y ese ejército E esse exército ha tenido teve soldados buenos, bons soldados buenos soldados de Jesucristo, de Jesus Cristo, de edad en edad, de era em era, y buenos capitanes e bons o comandantes, ou comandantes, que son los ángeles mensajeros, anjos mensageiros, de edad en edad, de era em que era, reciben sus órdenes os quais recebem suas ordens, del comandante en jefe, as ordens do Jesucristo, comandante em chefe de Jesus, nuestro Salvador, nosso Salvador, para obtener la victoria en cada edad. em cada era. Y ahora, para este tiempo final, Agora, neste tempo, será la victoria final será de la iglesia de Jesucristo para obtener la gran victoria en el amor divino y obtener nuestra transformación y obtener la bendición a bênção, de ser transformados, de ser llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero y pasar una temporada de 3 años y medio en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial, en la séptima dimensión, en esa gran fiesta celestial. Mientras la tierra estará pasando por el juicio de la gran tribulación, que durarán 3 años y medio, desde que comiencen hasta que terminen. No han comenzado todavía. Lo que podemos ver que ocurre en cuanto a terremotos, guerras y demás problemas, solamente son juicios temporales. Pero vendrán los juicios divinos en toda su plenitud y cubrirán 3 años y medio consecutivos de juicios divinos, cayendo sobre la raza humana y cayendo sobre el reino del anticristo, sobre el ejército del anticristo, y será quitado, vencido el ejército del anticristo, y será quitado el reino del anticristo. El reino del anticristo es el mismo reino del diablo, del maligno. Y ahora podemos ver que ese reino, siendo el reino de la quinta dimensión, siendo dirigido por el diablo a través del anticristo,
del hombre de pecado, do pecado, se enfrentará se confrontará al ejército de Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo, pero Jesucristo mas Jesus Cristo vencerá vencerá y será quitado el reino del maligno, o reino do maligno, el reino del anticristo, y será establecido el glorioso reino de Jesucristo, el reino milenial, y se sentará Cristo sobre el trono de David. sobre o trono de Davi. Hay dos tronos, Há dois tronos, el trono de David, o trono de Davi, ese es el trono de Dios o trono de Deus. aquí en la tierra, ese es el trono de Jesucristo aquí en la tierra. El trono de Dios en el cielo donde Cristo se sentó es el trono de Dios, pero el trono de Jesucristo es el trono de David, É o trono de Davi. del cual Cristo dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma Mesma forma, en que Jesucristo se sentó con el Padre en su trono, se sentará el vencedor con Cristo en su trono, el trono de David. Un ángel mensajero obtendrá la gran victoria en el amor divino y se sentará con Cristo en su trono para estar con Cristo en ese reino milenial. Y con él los escogidos del día postrero y los escogidos de las diferentes edades con los ángeles mensajeros de cada una de esas edades, los cuales han sido comandantes generales del ejército de Cristo. Pero el comandante en jefe ha sido Jesucristo, del cual han recibido sus órdenes. Y todos nosotros, todos nós, buenos soldados del ejército de Jesucristo, buenos soldados soldados de Jesucristo. de Jesus Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver qué significa o que significa ser ser un buen soldado de Jesucristo. de Jesus Cristo. Pertenece Pertence a un ejército, a exército, al ejército de Jesucristo. exército de Jesus Cristo. Ese ejército Esse exército está comandado está comandado por el comandante en jefe, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. por do Senhor. Está comandado desde el trono de Dios O trono de Deus del cielo. do céu. Tiene el poder Tem o poder del trono de Dios. do trono de Deus. Ese poder de Dios Esse poder de Deus es manifestado é manifestado desde el trono de Dios desde o trono de Deus en medio entre del ejército o exército de Jesucristo. Y ese ejército de Jesucristo es su iglesia compuesta por los nacidos de nuevo. nascidos de novo. El trono de David, O trono de Davi, cuando fue quando foi ocupado por David ocupado por Davi y después por Salomón, e depois por Salomão, miren lo que dice vejam o que diz la escritura a Escritura en el capítulo 29, no capítulo 29, capítulo 29 de Primera de Crónicas, capítulo 29 de Primeira de Crônicas, capítulo 29, capítulo 29, verso 22 al 23 verso 22 de Primera de Crónicas dice, Crônicas diz, esto fue cuando fue investido por segunda vez Salomón, isso quando Salomão foi investido pela segunda vez, unos días después de haber sido investido por primera vez. uns dias depois de ser investido pela primeira vez, Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. e comeram e beberam naquele dia perante Jeová com grande gozo. E segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia, e a Sadoque por sacerdote. Cuando ungieron a Salomón por rey, Quando ungiram a Salomão por rei, ungieron a Sadoc por sumo sacerdote. ungiram a Sadoque como sumo sacerdote. En el reino No reino
el sumo sacerdocio o sumo sacerdócio y la posición de rey, e a posição de rei, vean ustedes, van juntas. vejam vocês, estão juntas. En este reino Nesse reino, encontramos que trabajan juntas estas dos posiciones, essas duas posições, aunque en dos personas diferentes, mesmo sendo em duas pessoas diferentes, porque representa porque representa a Melquisedec, a Melquisedeque, que es rey que é rei, y es sacerdote e é sacerdote, y es juez también. e é também juiz. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Assim Salomão se assentou no trono de Jeová, rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. Y no era en el trono de David donde se sentó. E não era no trono de Davi, Aquí dice en el trono de Jehová, aqui diz no trono de Jeová, porque el trono de Jehová porque o trono de Jeová es el trono de David é o trono de aquí en la tierra. aqui na terra. El trono de David en la tierra O trono de Davi es el trono de Dios aquí en la tierra. Esta es la representación del trono de Dios aquí en la tierra. Por eso Jesucristo se sentará en el trono de David o trono de Davi, y será la representación en la tierra del trono de Dios. trono de Deus. Por eso el trono de David Por isso o trono de Davi es tan é importante. tão importante. Ahora podemos ver Agora podemos ver a Salomón a Salomão sentándose en el trono de David, assentando-se no trono que es de Davi, el trono de é Jehová, o trono de Jeová, la representación del trono de Dios o trono de Deus aquí en la tierra. aqui na terra. Y Salomón E Salomão representa representa a Cristo, Cristo, el hijo de David, o filho de que se Davi, sentará se assentará en el trono de David. no trono de Davi. Por eso ese trono Por isso esse trono representará representará el trono de o Dios trono de Deus. y estarán fusionados Estarão fusionados para llevar a cabo para la realizar voluntad a vontade de Dios de Deus aquí en la tierra. aqui na terra. Y las leyes E as y leis palabra e palavras del trono de Dios do trono de Deus serán transmitidas serão transmitidas en el trono no trono de David. de Davi. Y de ahí saldrán las leyes divinas As leis divinas para toda la humanidad. Pero son leyes del cielo, del trono de Dios, que pasan al trono de David para ser establecidas en este planeta Tierra durante el reino milenial. do reino milenial. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay dos tronos. que há dois tronos. El trono de Dios en el cielo Deus no céu, y también el trono del diablo o trono do diabo, en la quinta dimensión. Pero en la tierra hay dos tronos también. El trono de David, o trono de Davi, donde Cristo se sentará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también está e também está el trono de Satanás, donde el anticristo onde o anticristo se sienta. se assenta. Hay dos tronos, Dois tronos, hay dos reyes, há dois reis, Dios Deus y el diablo, e o diabo, Cristo Cristo y el e o anticristo. anticristo. Y hay dos ejércitos, Dois exércitos, el ejército de o Cristo, exército de Cristo, su iglesia, sua igreja, y el ejército del maligno, exército do maligno, el ejército del anticristo. do anticristo. Está el ejército del maligno espiritual o invisible, O invisível que son los ángeles caídos, são os anjos caídos, y está el ejército o visible, exército visível, que son que são los que siguen al anticristo. o anticristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay un misterio que há um mistério en este campo neste campo espiritual espiritual de Cristo de Cristo y el anticristo, e do anticristo, de Dios de Deus y el diablo. e do diabo. Pero lo importante Mas o importante es ser un buen soldado é ser bom de Jesucristo. Jesus Cristo. Ese ejército de Jesucristo Exército es el que obtendrá la victoria. Por lo tanto, estamos en el ejército que obtendrá la gran victoria en el amor divino. El otro ejército del maligno será quitado. Los que están en ese otro ejército están en un ejército perdedor. El que está en el ejército de Jesucristo está en el ejército vencedor. Así es que manténgase como un buen soldado de Jesucristo en su ejército, en su iglesia.
siéndole fiel, sendo fiel, obedeciendo sus órdenes divinas, obedecendo aos seus ordens, porque pertenecemos porque pertencemos a un ejército. a um exército. Y en un ejército E a um exército hay disciplina. dele, Y tenemos que seguir e temos que seguir la disciplina a disciplina establecida por el comandante en jefe, Jesucristo, nuestro Salvador. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes com vocês en esta noche, dándoles testimonio del buen soldado de Jesucristo. Que las bendiciones de Jesucristo, el comandante en jefe, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número del ejército de Jesucristo, de su iglesia, y pronto nos revista, nos transforme y nos lleve con Él a la cena de los bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo nuevamente con ustedes novamente com vocês, a nuestro amigo y hermano, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte nossa parte. en esta noche. Y les veré mañana, Dios mediante, en la actividad de mañana, a la hora A hora que Miguel les dirá. Miguel lhes dirá. Y en el lugar E o lugar en que Miguel les dirá. em que Miguel lhes dirá. ¿Cuántos saben cuál es el lugar Sabem qual é o donde serán las actividades mañana? serão as atividades de amanhã? Pues entonces ustedes le van a tener que decir a Miguel dónde va a ser. Vão ter que dizer a Miguel. Porque Miguel no sabe llegar ni yo tampoco. Não sabe chegar nem tampouco ele. Así es que ustedes saben más que nosotros. Sabe mais que nós. Pero allí estaremos con ustedes Estaremos com vocês para recibir las bendiciones de Jesucristo, as bênçãos nuestro Salvador. por nosso Salvador. El tema será O tema será el atleta de o Jesucristo. atleta de Jesus Cristo. Hoy vimos Hoje vimos el buen soldado de Jesucristo. Mañana veremos e amanhã veremos el atleta de o Jesucristo. atleta de Jesus. Pero no cualquier atleta, Mas não qualquer sino el buen atleta de Jesucristo. Porque Jesucristo lo que quiere Cristo que quer es que é que seamos buenos. Buenos soldados y buenos atletas también. Todo Él lo quiere a la perfección. a perfeição. Y Él es el que hace Ele é o que faz esa perfección de nosotros. perfeição em nós. Bueno, Bem, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. muito boa noite. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por este mensaje tan precioso.